A la exposición de la palabra a cargo de nuestro hermano José. Si me queréis acompañar al libro de Marcos, leeremos Marcos del 1 al 15, Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 15. Aunque la predicación de esta mañana estará basada en los versículos 14 y 15, leeremos el contexto con el fin de situarnos en lo que quiere decirnos la palabra de Dios esta mañana. Y dice así la palabra de Dios: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, vengo delante de ti, Señor, con temor y temblor, Dios mío. En el día que los cristianos, los creyentes, venimos dedicando a Dios, nuestro poderoso y grandioso Dios. El día que los creyentes de la Iglesia del Arenal nos juntamos en comunión, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para alabarte y bendecirte, Señor, y proclamar al mundo entero quién es nuestro Creador y en cuál ponemos nuestra fe, que es en su Hijo Jesucristo. Por eso, Dios mío, ahora te rogamos, Dios mío, que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones, nuestra boca, nuestra lengua, nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría, Señor, para la enseñanza de tu palabra, para aplicarla a nuestra vida, Señor, para poder proclamarla a los demás. Y te pedimos, Dios mío, que los hermanos que no están aquí o que vengan de camino, Señor, que apresure su paso, Señor, y los que no hayan podido venir o los que no quieran venir, Señor, que tú los bendigas. Derrama tu gracia en nuestros corazones en la medida que cada uno lo necesitemos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Marcos ha terminado la presentación de Jesús desde los versículos del 1 al 13, hablándonos de quién es Jesús, de
su bautismo, de las tentaciones que sufrió en el desierto, y ahora, de manera inmediata, pasa a la segunda de las tres grandes partes que se divide este Evangelio. Empieza comenzando con el gran ministerio de Jesús en Galilea. El propósito que tiene Marcos, haciendo este resumen, es triple. Primero, proporciona una transición de lo que era el ministerio de Juan el Bautista al ministerio de nuestro Señor. En segundo lugar, quiere dejar claro cómo el Señor monta y se establece la sede central de nuestro Señor durante 2 años en Galilea, para desarrollar y comenzar su evangelización. Y en tercer lugar, Marcos lo que hace es resumir el contenido de la predicación solamente en 2 palabras: fe y arrepentimiento. Hemos de tener en cuenta 2 cosas. Nosotros leemos los versículos de la Biblia y creemos que el tiempo no pasa, que el tiempo va seguido. Pero fijaros que entre el versículo 13 y el versículo 14 hay 1 año, pasa 1 año. Y Marcos no nos está señalando aquí que nuestro Señor Jesús comienza el principio de su ministerio en este momento. Herodes, lo que sí es cierto es que Herodes había detenido a Juan el Bautista. Y la prudencia y la sabiduría de nuestro Señor le aconsejaba que se fuera de Judea a otro lugar, donde fuera. Fijaros en el mapa, aquí está visible donde está Judea, que es esta zona de aquí, y Jesús se va a trasladar hasta Galilea. Las tentaciones de nuestro Señor fueron aquí, donde señala el puntero, en el desierto de Judá, aquí abajo, como lo veis. Entonces, los fariseos tenían su cuartel general en la capital de Judea, que era Jerusalén. Y al enterarse de que Jesús estaba ganando adeptos, de que su fama iba creciendo y de que sus seguidores eran muchos y sus discípulos incluso bautizaban más que lo había bautizado Juan, entonces decidieron, tanto los fariseos como los líderes judíos, acosar y acusar y perseguir a nuestro Señor para dejarlo totalmente que desapareciera nuestro Señor, que su fama no fuera creciendo. Entonces el Señor era consciente de su gran popularidad y al ver que su fama iba en aumento en todas las regiones de Judea, esto podía traer un adelanto de acontecimientos por parte de los líderes religiosos y podría tener una crisis prematura, por lo que toma la decisión de irse a Galilea, que como veis está en el norte del mapa. Dios Padre había preparado Galilea desde antes de la fundación del mundo y a lo largo de la historia para el ministerio de su Hijo. Esto lo muestran varios hechos. Lo podemos ver incluso en la lectura que hemos leído, que ha leído Olmer al principio. Veis que el fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. A lo largo de la historia, Galilea había sido invadida muchas veces por diferentes ejércitos, pero había a su vez sido repoblada una y otra vez por todas las partes de las gentes de diferentes partes del mundo. Bajo el Imperio Romano fue de gran bendición en alguna manera, porque los caminos y calzadas que preparaba todas las huestes romanas llevaban a cualquier parte del mundo conocido. Había un dicho incluso que dice: todos los caminos llevan a Roma. Las principales rutas del mundo pasaban por sus límites. Los mercaderes de todas partes, de oriente a occidente, tenían que pasar a la fuerza por Galilea. Se hospedaban en sus ciudades.
iba floreciendo. Había mucha gente de diferentes culturas, no solamente judíos, sino que habían también gentiles, musulmanes y de cualquier otra parte del mundo. La región era una puerta abierta al mundo. Era idónea, ideal para esparcir las buenas noticias del Evangelio. El Mesías prometido, el que decía el Antiguo Testamento y todos los profetas, ya había llegado a este mundo y el final de los tiempos había comenzado. ¿Qué enseñanza podemos sacar nosotros de aquí? Que elegir el lugar donde vamos a evangelizar, donde se va a oír la palabra de Dios, también sea el idóneo. Es donde pase mucha gente. Por eso tuvo un acierto la Iglesia del Arenal en elegir la playa para predicar, para llevar el mensaje del Evangelio. Porque allí viene gente en esta época del año de todo el mundo y podrán oír el mensaje. Quizá solamente escuchen el mensaje o oigan, pero algo les quedará. Hemos dicho que hay que creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Y la única manera, la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Pues bien, entre el versículo 13 y 14 hemos dicho que había pasado un año. Pero cabe preguntarse qué hizo nuestro Señor Jesucristo después de las tentaciones. Durante ese año se retiró, empezó a estudiar, quería descansar, quería pasar desapercibido por un tiempo. Nuestro Señor Jesucristo nunca está ocioso, nunca hubo desánimo en Él. En este periodo de tiempo, en este año, estuvo buscando su equipo, estuvo construyendo lo que iban a ser sus discípulos, así como también encuentra, pasando por Samaria, fijaros aquí en el pozo del Sicar, es donde tiene el encuentro de la samaritana, y eso pasa en este año también. Pero también llega a Galilea y hace el milagro de las bodas de Caná. O sea, no estuvo ocioso nuestro Señor Jesucristo. Por eso digo que aunque el título de estos dos versículos del 14 y el 15 sea Principia el ministerio de Jesús, nuestro Señor nunca estuvo ocioso y siempre estuvo ministrando. Y por eso quiero dejar sentado de que nuestro Señor fue formando su equipo durante este periodo, hasta llegar a poner la sede central en Capernaum. Lo que sí es cierto es que Juan había sido encarcelado. El Señor necesitaba salir de alrededor de Jerusalén, del territorio de Judea. No quería precipitar acontecimientos, no quería adelantar aquello para lo que había venido a este mundo, que era morir en una cruz para salvar a muchos. El Bautista resaltaba el reino de Dios. Resaltaba lo que era el reino de los cielos. Tenía la idea de que el reino de los cielos estaba cercano, como si se pudiera coger con una mano. Lo cierto es que al reino de los cielos irían solamente aquellos que han puesto la fe en Cristo como respuesta al mensaje del Evangelio. Pues bien, este periodo de tiempo en que nuestro Señor estuvo en Galilea aproximadamente duró 2 años. Allí en Capernaum, que lo veis aquí al lado del lago, aquí donde está la flecha, al lado del lago de Tiberíades, establece su cuartel general nuestro Señor. Y Marcos nos explica en este Evangelio, queriendo dar la profecía que Isaías había dicho sobre el Mesías, que es la primera lectura que hemos leído, como ya hemos visto, esta precisamente.
Pero también en Gálatas 4 nos da Pablo la idea de por qué había llegado el tiempo justo en que viniera Jesús a este mundo. Y la llegada de Jesús, de Cristo, al mundo, al gran escenario del mundo, no fue por casualidad, ni tampoco fue accidentalmente. La entrada de Jesús al mundo fue seguir el plan, la providencia de Dios, el plan que la providencia de Dios había llevado antes de la fundación del mundo. La llegada de Cristo a nuestra tierra, a nuestro mundo, no fue ni un día antes ni un día después del tiempo señalado. Fijaros en Gálatas 4 lo que Pablo nos dice, que cuando un niño, entre tanto que el heredero es niño y está bajo una tutela, bajo sus tutores y curadores, hasta el tiempo, tiene que estar hasta el tiempo señalado por el Padre. Tiene que estar bajo ese control el tiempo señalado hasta que su Padre lo decida. Y Dios, y solo Dios, decidió la plenitud del tiempo. Por eso digo que fue la providencia de Dios quien había fijado, según su plan, la llegada de Cristo a este mundo. Pero fijaros que leemos al final del versículo 14 que el Señor predicaba el Evangelio del reino de Dios. El Evangelio del reino de Dios. ¿Por qué el Evangelio del reino de Dios? En la Biblia se le llama de muchas maneras a lo que es el Evangelio. Se le llama también el Evangelio de Jesucristo. Y es el Evangelio de Jesucristo porque nuestro Señor Jesucristo es el centro del corazón del mismo Dios. Se le llama también el Evangelio del reino, porque la fe en el Salvador nos lleva hasta su reino. Pablo lo llamó el Evangelio de la gracia. Aquí lo ves en Hechos de los Apóstoles 20 y 24. Lo llama el Evangelio de la gracia porque no puede haber salvación sin su gracia, como nos dice también Pablo en Efesios. Pero se le llame como se le llame, solamente hay un Evangelio. Aunque se describa de las diferentes maneras que puedan describirse. Hay solamente un Evangelio que se centra en lo que hizo Jesucristo en la cruz. Solamente esto, su muerte y su gloriosa resurrección. Y quien diga una prédica diferente, como dice Pablo en Gálatas, en los versículos 8 y 9 del capítulo 1, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sin duda alguna, la mayoría de los judíos pensaron, cuando oyeron el reino de Dios, en una revolución política. Pero no es así. No era lo que Jesús tenía en mente. Lo que nuestro Señor principalmente tenía o quería decir cuando el reino de Dios se ha acercado, tiene que ver con el reinado de Dios en el corazón de las personas, en la vida y en el corazón de las personas, la vida del pueblo de Dios, de ese linaje escogido, de ese real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido y pueblo escogido por Dios. Es un concepto del reino de Dios que entra dentro de la esfera espiritual. No tiene que ver nada con lo social ni lo político. Y hay una pregunta para hacerte. Tú y tú, ¿habéis puesto vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo?
Si habéis puesto vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, eres el linaje escogido, que no te quepa la menor duda. Eres pueblo adquirido y escogido por Dios. Y la única manera de entrar en el reino de Dios es el creer en las buenas nuevas del Evangelio. Creer en el Evangelio de la gracia a través de la fe y también, como dice Juan en su Evangelio, nacer de nuevo. Es dar ese giro de 180 grados a tu vida, a todo tu ser. Darle la vuelta es una conversión total, genuina, firme hacia Dios, poniendo toda nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y el arrepentimiento también es necesario. El arrepentimiento también lo predicaba nuestro Señor. Él decía la palabra teshuvah en hebreo. Teshuvah quiere decir conversión. Conversión de cambiar de parecer, cambiar todo tu ser, cambiar de dirección. El arrepentimiento por sí solo sabemos que no es suficiente. Es necesario tener fe en nuestro Salvador. Aun cuando Dios espera que los creyentes se arrepientan de su pecado, debemos poner también nuestra fe y creer en la promesa que nos hizo nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento sin fe puede convertirse en una frustración, en un remordimiento, y este remordimiento puede destruir a las personas, puede sentir a cualquier persona que lleva a sus espaldas un peso de culpabilidad. Mirad, en septiembre de 1878, 3 de septiembre, 2 embarcaciones de turistas en el Támesis, en el río que pasa por Londres, visitaban toda la zona. Vino de pronto una espesa niebla y chocaron las 2 embarcaciones. Murieron entre 600 y 700 personas porque se hizo, a pesar de la niebla que no se veía ni a medio metro, una oscuridad terrible. En el posterior juicio, para aclarar los hechos, el juez llamó a los testigos. Habían dos remeros que tenían sus botes a la orilla y oyeron la catástrofe. Solamente oírlo, porque no la podían oír. Preguntando a uno de ellos, el juez dijo que con la niebla tan espesa y con lo cansado que estaba, la avanzada que era la hora, él dijo: me voy a casa porque de todas maneras con esta espesa niebla ninguno de estos desgraciados me puede ver. El juez le preguntó si sentía arrepentimiento y si sentía vergüenza. Este testigo dijo: señoría, la vergüenza y el remordimiento me acompañarán durante toda mi vida. No me di cuenta de la situación y de la tremenda catástrofe que causó la muerte de tantísimas personas. Llamado el otro testigo, el juez le preguntó: ¿y usted qué hizo? Y el barquero dijo: me subí enseguida a mi bote, remé con todas mis fuerzas hasta el lugar de la catástrofe. Allí me guiaba por los gritos de las mujeres y los niños y de todas las personas que oía, y las subía a mi bote. A pesar de que no podía ver nada, seguía buscando y buscando hasta que ya no podía subir a más gente porque el bote zozobraba. Pero me fui remando hacia la orilla, con un grito de angustia en mi corazón, diciendo: Señor mío y Dios mío, ojalá hubiera tenido un bote más grande para salvar a más personas. ¿Por qué os cuento esto? Porque ¿qué hay de ti o de mí? ¿Qué hay de nosotros con respecto al Evangelio? ¿Cuál será nuestra respuesta ante el tribunal de Cristo? Cuando Dios Padre nos pregunte: ¿a cuántas personas
le has hablado tú del Evangelio. Esta tarde iremos a la playa. Aunque te dé vergüenza hablar, entrega un folleto. O di solamente, escucha la palabra de Dios, porque te puede cambiar la vida. Hablemos, señores, hermanos, amigos, hablemos del Evangelio, allí donde quiera que estemos. Roguemos cada día porque Dios nos dé más compasión por las almas que todavía no conocen el Evangelio de la buena noticia de salvación y que hay esperanza solamente en Cristo. Pongámonos, Señor, pongámonos de rodillas delante del Señor. Pongámonos a disposición del Espíritu Santo cada día, que nos dé ese denuedo de querer predicar y hablar la palabra de Dios. Mientras vivamos en este mundo, aprovechamos todos los momentos, todas las oportunidades que tengamos para hablar de Cristo. Hemos cantado, hablemos de Cristo. Que no sea solo cantar, que también hablemos de Cristo. Sintamos el gozo, la alegría que hay cuando hablamos del Evangelio y de la buena noticia, para que muchas almas crean en nuestro Señor, crean que es nuestro único y suficiente Salvador. Sigamos. Continúa el versículo 15 diciendo: el tiempo se ha cumplido. Muchas son las interpretaciones que se le han dado a la frase cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y todo lo que he leído, todas me han parecido válidas. Era el tiempo justo, y lo hemos hablado antes. El Imperio Romano había hecho muchas conquistas. Permitía el desplazamiento de los hombres de un lado a otro. Las vías de comunicación eran las idóneas. El gobierno estaba unificado, toda la región. Había un sentido de unidad de la humanidad. El mundo era como hoy en día decimos la globalización. Había paz entre las personas, entre las regiones. Los romanos hicieron calzadas para conquistar, iban con sus poderosas cuadrigas. El viaje que hacían los comerciantes era seguro. Las rutas en el mar, no habían piratas, se podía viajar por mar. Esto lo vemos en los viajes de Pablo también. La iglesia primitiva se podía aprovechar y podía usar todas estas buenas condiciones para viajar por cualquier parte anunciando a Cristo resucitado. El Evangelio de Jesucristo se expandiría rápidamente con todos los discípulos, correría como un reguero de pólvora. Galilea con los galileos, Grecia con Pablo y sus discípulos también. Veis que cuando terminó la obra de Jesús había 120, un número de 120, como dice aquí en Hechos de los Apóstoles 1:15, que predicaban el Evangelio. El Espíritu Santo descendió para iluminar esa tierra seca, rociando a los corazones de aquellos que habían puesto la fe en nuestro Señor, aquellos que estaban necesitados, ávidos de las buenas nuevas del Evangelio. Tiempo apropiado. Había llegado el tiempo de cumplir todo tipo de profecías de que nos hablaba el Antiguo Testamento. El tiempo del Antiguo Testamento ya se había cumplido.
de que muriera el Cordero de Dios para toda la humanidad, para redimirla y adoptarla como hijos de Dios. El resumen que hace Pablo, terminando con el versículo 15, dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y voy concluyendo. Para la salvación, todos los creyentes lo sabemos, es necesario arrepentirse y es necesario tener fe. Así nos lo dice y nos lo afirma el Evangelio. El arrepentimiento solo no es suficiente. Aparte de restituir la ley quebrantada, hay que tener fe. ¿Cuál debe ser nuestro ideal? Nuestro ideal tiene que ser Jesús, el postrer Adán. Jesús cumplió la ley a la perfección, vivió una vida sin pecado, fue perfectamente justo durante toda su vida. Se presentó en este mundo como el hombre ideal, el modelo de todos nosotros, el modelo de todo hombre de bien, y como el ideal creado, como postrer Adán, era propicio para ofrecerse voluntariamente a Dios como el pago idóneo, la propiciación que se le llama, ese manto que nos pone la sangre de Jesús a todos nuestros pecados, para que Dios Padre nos vea justo. Jesús es la satisfacción suficiente. Hermanos, es el glorioso Evangelio. Estas son las buenas nuevas. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo predicaba en esta tierra, y predicó allí en Galilea. Las personas que llegan a ser aceptables a Dios es precisamente lo que hace el creyente: arrepentirse y creer. Arrepiéntete. Yo te pido, hermano, os pido que todos nosotros, con fe, nos arrepentamos de nuestros pecados, giremos nuestra vida 180 grados, revolvamos nuestra vida como un calcetín cuando lo revolvemos del revés. Hagamos esto para siempre en nuestra vida. Y decir para siempre es alejar el pecado de nuestras vidas. Es decir, que nunca más pensaremos en algo que no agrade a Dios. Es darle la espalda a la mentira. Es darle la espalda al robo, al engaño, a la inmoralidad, a las malas palabras, a la borrachera, a todos esos llamados pecados de la carne. Pero también debemos alejarnos de aquellos pecados que se llaman los pecados del espíritu, centrados en la vida de uno mismo, en el egoísmo, en la envidia, en la amargura, en el odio, en el orgullo, en la codicia, en la ira, en los malos pensamientos, en la desesperación de no poseer aquello que más nos gusta, en tener esos oscuros deseos como son los celos, la lujuria. Es hacer, en definitiva, dos cambios de dirección, uno positivo y otro negativo. El positivo es alejarse del pecado. El negativo es alejarnos del pecado y acercarnos a Dios. Quiero terminar, hermanos, con esta frase, con este versículo de Isaías. Dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que esté cercano.
Esta debe ser nuestra intención de cada día. Cree en Jesús de Nazaret, el Nazareno. Cree en Jesús de Galilea, el Galileo. Cree en el Jesús de la cruz. Arrepiéntete y comprenderás la grandeza sublime y grandiosa de la gracia de Dios. Amén. Amén.